Los aztecas, una civilización mesoamericana floreciente entre los siglos XIV y XVI, fueron conocidos por su impresionante capital, Tenochtitlán, ubicada en el actual México. Eran expertos en ingeniería, con templos majestuosos en el lago Texcoco y un avanzado sistema de acueductos. Su rica cultura incluía prácticas religiosas, sacrificios rituales, un complejo sistema de escritura y un calendario preciso. En este iceberg vamos a profundizar algunos de los hechos y datos más impresionantes de esta importante cultura. Te saluda el pontífice y damos inicio. En la fascinante cultura azteca, las deidades eran figuras divinas que personificaban elementos naturales, conceptos abstractos y aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Desde el imponente Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, hasta la venerada Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, cada deidad desempeñaba un papel vital en el complejo panteón azteca. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociada con la creación y la sabiduría, o Xochiquetzal, diosa de la belleza y la fertilidad. Los aztecas, observadores apasionados de la naturaleza, también adoraban a deidades como Tlazolteotl, diosa de la purificación, y a Chalchihuitihue, diosa de los lagos y los ríos. Estas deidades, con personalidades y mitos cautivadores, no solo eran objetos de veneración, sino también protagonistas de relatos míticos que explicaban el origen del universo y la existencia humana. A través de ceremonias y sacrificios, los aztecas buscaban mantener la armonía con sus dioses, asegurando, así, la prosperidad de su imperio y la continuidad de la vida en un mundo mágico y divino. Imagina una metrópolis emergiendo de las aguas, una maravilla urbana sobre el lago Texcoco. Así es Tenochtitlán, la majestuosa capital de los aztecas. Inspirados por una profecía, los aztecas fundaron su ciudad en 1325 después de presenciar a un águila devorando una serpiente en un nopal, un símbolo divino. Decidieron construir donde el cielo les guió, y así nació Tenochtitlán, una joya arquitectónica enclavada en el centro de un lago. Este lugar único desafiaba la lógica urbanística común, ya que los aztecas enfrentaron los desafíos de un entorno acuático con creatividad. Desarrollaron chinampas, islas artificiales para la agricultura y sistemas avanzados de acueductos que traían agua desde fuentes distantes. Con majestuosos templos, mercados flotantes y canales que fungían como calles, Tenochtitlán no solo era funcional, sino una expresión vívida de la conexión entre los aztecas y su entorno acuático. Un recordatorio de su capacidad única para convertir desafíos geográficos en una metrópolis impresionante. Los sacrificios humanos entre los aztecas eran una práctica ritual arraigada en su compleja cosmovisión religiosa. Creían que sus dioses requerían ofrendas para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuidad del mundo. Los sacrificios se llevaban a cabo en ceremonias elaboradas, principalmente en el templo mayor de Tenochtitlán. Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, era particularmente asociado con sacrificios humanos. Los prisioneros de guerra, criminalizados y en ocasiones incluso voluntarios, eran destinados a este propósito. Los métodos variaban, desde la extracción del corazón hasta la decapitación, y la sangre se ofrecía a los dioses. Este acto no solo tenía un significado religioso, sino también político, consolidando el poder de los líderes aztecas. Aunque para nosotros resulta chocante, en su contexto cultural, los aztecas creían que estos actos eran esenciales para mantener la armonía con los dioses. Bienvenido al corazón espiritual y arquitectónico de Tenochtitlán, el majestuoso templo mayor de los aztecas. Eran maestros en la creación de monumentos imponentes, y este templo, dedicado a sus dioses principales, Huitzilopochtli y Tlaloc, se alzaba como un coloso en el centro de la ciudad. Imagen gigantesca de serpientes y cráneos de calaveras conformaban la fachada del templo, evocando la dualidad de la vida y la muerte, tan intrínseca en la cosmovisión azteca. Escaleras serpenteantes llevaban a la cima, donde sacerdotes realizaban ceremonias rituales, incluyendo los complejos sacrificios humanos. Cada nueva construcción del templo mayor se erigía sobre la anterior, creando capas históricas que han fascinado a arqueólogos modernos. El descubrimiento de esta maravilla arquitectónica revela la grandeza de la civilización azteca, su compleja espiritualidad
y su habilidad para fusionar arte, religión y poder político en un solo monumento imponente que se alzaba hacia los cielos. El festín exquisito de los aztecas, donde la diversidad culinaria rivaliza con su rica cultura. Su dieta no era simplemente una necesidad, sino una celebración de la abundancia que ofrecía su entorno. Imaginen banquetes donde insectos como chapulines eran delicias deseadas y nutritivas, o platillos elaborados con algas de los lagos circundantes, resaltando la maestría azteca en aprovechar los recursos acuáticos. Los venados de los bosques circundantes proporcionaban carnes frescas, mientras que aves y peces del lago Texcoco eran elementos fundamentales en sus mesas. La variedad de sabores se extendía a sus coloridos campos de cultivo, donde cultivaban maíz, frijoles y calabazas. Imaginen el aroma embriagador del chocolate, una invención azteca utilizado en bebidas rituales y celebraciones. Con una mezcla de ingredientes inusuales, la cocina azteca no solo satisfacía el hambre, sino que también se convertía en un tributo a la creatividad y respeto por la naturaleza. En cada bocado, se podía saborear la conexión profunda entre los aztecas y la tierra que los sustentaba, una deliciosa muestra de su herencia gastronómica única. ¿Cómo dejar de lado al vertiginoso y ritualizado juego de pelota de los aztecas? Esta práctica antigua, conocida como tlachtli o ulamalisli, no era simplemente un deporte, sino una expresión sagrada y simbólica de su cosmovisión. Dos equipos competían en un campo rectangular, intentando lanzar una pelota de caucho a través de anillos de piedra en los muros. Las reglas eran estrictas, limitando el uso de codos y rodillas. Este juego trascendía lo físico. Estaba imbuido de significado religioso y político. Se creía que representaba la lucha cósmica entre las fuerzas divinas, y algunos relatos mitológicos sugieren que el resultado del juego influía en el destino del imperio azteca. Los ganadores eran honrados y los perdedores a veces enfrentaban consecuencias drásticas. Además de su importancia ceremonial, el juego de pelota también promovía la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto entre los jugadores. En este escenario sagrado, el juego de pelota se convertía en un reflejo fascinante de la complejidad cultural y espiritual de los aztecas. Imagina el esplendor de los aztecas, quienes convertían la vestimenta en una obra de arte. Sus atuendos eran un testimonio de su habilidad artesanal y su conexión con la naturaleza. Las plumas, símbolo de estatus y espiritualidad, eran tejidas con maestría para formar intricados penachos y vestimentas. Los guerreros, en particular, lucían impresionantes penachos de plumas que representaban sus logros en combate. Las aves tropicales proporcionaban plumas vibrantes y exóticas, transformando la indumentaria en un display visual de colores y texturas. La vestimenta de los sacerdotes era igualmente impresionante, con túnicas decoradas con imágenes simbólicas y elementos rituales. Además, los nobles se adornaban con joyas y piedras preciosas para resaltar su estatus. La exquisitez de la vestimenta azteca no solo era estética, sino también funcional. Los penachos y capas de plumas ofrecían aislamiento térmico y protección simbólica en la batalla. A través de esta moda única, los aztecas lograban fusionar la estética con la funcionalidad, creando un legado visual que habla de su sofisticación cultural y su profundo respeto por el mundo natural. El sometimiento de los aztecas a culturas vecinas fue un proceso complejo, marcado por tensiones políticas y conflictos bélicos. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, los aztecas expandieron su imperio mediante la conquista militar y la imposición de tributos a territorios vecinos. Sin embargo, este dominio generó resentimiento entre los pueblos sometidos. Cuando los españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron en 1519, encontraron aliados entre las poblaciones locales que buscaban liderarse del dominio azteca. Estas alianzas fueron fundamentales en la caída de Tenochtitlán en 1521. Los aztecas, enfrentando una combinación de fuerzas extranjeras y descontento interno, fueron finalmente derrotados. El sometimiento de los aztecas a las culturas vecinas refleja la complejidad de las relaciones políticas en la región, donde las rivalidades y las alianzas cambiaban según las circunstancias. Este episodio marcó el fin de una era y el comienzo de la colonización española en Mesoamérica, alterando irreversiblemente el curso de la historia y la cultura azteca.
Los códices y jeroglíficos aztecas son tesoros de conocimiento visual y narrativo, revelando la sofisticación cultural de esta civilización. Los códices, manuscritos plegables elaborados en papel de corteza, eran obras de arte que combinaban imágenes y jeroglíficos para documentar la historia, la mitología y la vida cotidiana de los aztecas. Estos códices, como el Códice Borbónico y el Códice Mendoza, ofrecen una ventana única a la cosmovisión azteca, mostrando eventos históricos, rituales religiosos y aspectos de la naturaleza. Los jeroglíficos aztecas eran signos y símbolos complejos utilizados en la escritura pictográfica, combinando elementos abstractos y figurativos. El arte plumario también se integraba en estos códices, creando obras coloridas y detalladas. Aunque la conquista española resultó en la pérdida de muchos códices, los que sobreviven son invaluable legado cultural, proporcionando a investigadores y admiradores una ventana única a la riqueza y complejidad de la civilización azteca. Imagina el asombro y la perplejidad de los aztecas al encontrarse con los españoles en 1519. Para ellos, estos recién llegados eran como seres de otra dimensión. Montaban extrañas bestias de metal, vestían armaduras relucientes y portaban armas extrañas que escupían fuego y estruendo. Hernán Cortés y sus hombres se asemejaban más a dioses o seres sobrenaturales que a simples mortales. La introducción de los caballos también provocó desconcierto, ya que los aztecas nunca habían visto estas criaturas antes. La superioridad tecnológica de los españoles, junto con la propagación de enfermedades antes desconocidas, como la viruela, creó un impacto devastador en la población azteca. Este encuentro entre dos mundos, tan desigual en términos tecnológicos y biológicos, llevó al colapso del imperio azteca. El choque de estas dos realidades, una europea y otra mesoamericana, marcó un punto de inflexión en la historia y dejó una profunda huella en la memoria colectiva de ambos pueblos. La sociedad azteca estaba organizada en estratos jerárquicos que reflejaban la complejidad de su estructura social. En la cima se encontraba la nobleza, conformada por líderes militares y sacerdotes, que gobernaban sobre vastos territorios y controlaban los recursos. La clase sacerdotal desempeñaba un papel crucial en las ceremonias religiosas y ejercía gran influencia política. Justo debajo se hallaba la clase de los comerciantes y artesanos, quienes contribuían al intercambio económico y a la producción de bienes. La mayoría de la población pertenecía a la clase común, dedicada a la agricultura y otras labores. La esclavitud existía, principalmente como consecuencia de la guerra, y los esclavos formaban la clase más baja. El sistema de clases estaba vinculado a la movilidad social, permitiendo a los individuos destacados ascender en estatus a través de logros militares, servicio religioso o comercio exitoso. Esta jerarquía reflejaba la estratificación funcional de la sociedad azteca y su compleja red de roles y responsabilidades. Sumerjámonos en la mística leyenda de Aztlán, la tierra ancestral de los aztecas. Según la mitología, los aztecas, guiados por su dios Huitzilopochtli, partieron en una travesía en busca de su hogar definitivo. Durante siglos, vagaron por la tierra, buscando la señal divina que les indicara el lugar preciso para establecerse. Finalmente, en el Valle de México, descubrieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal, una escena que Huitzilopochtli les habría prometido. Este épico avistamiento marcó el sitio donde fundarían Tenochtitlán, la poderosa capital azteca. Aztlán, entonces, se convirtió en una tierra mítica y simbólica, un punto de referencia en la memoria colectiva que resalta el vínculo sagrado entre los aztecas y su deidad guerrera. La leyenda de Aztlán encapsula el sentido de destino y propósito que guió a esta civilización en la búsqueda de su hogar perdurable. Vamos a embarcarnos en las rutas comerciales de los aztecas, donde las mercancías viajaban por tierras y aguas, creando una red de intercambio asombrosa. A pesar de la falta de animales de carga y ruedas, los aztecas desarrollaron un sistema eficiente de comercio a larga distancia. A través de una intrincada red de canales y caminos, las mercancías como textiles, cerámicas, obsidiana, sal y productos agrícolas cruzaban el vasto territorio del imperio. Desde la selva hasta las montañas,
Los aztecas establecieron rutas comerciales que conectaban regiones diversas. Chalco, por ejemplo, era un importante centro comercial en las afueras de Tenochtitlán, donde se llevaban a cabo animados intercambios. Los mercados, como el famoso Tlatelolco, eran bulliciosos puntos de encuentro donde comerciantes de diferentes regiones intercambiaban bienes. Este sistema descentralizado y dinámico de comercio a larga distancia destacó la habilidad de los aztecas para adaptarse y prosperar, estableciendo vínculos económicos que enriquecieron su civilización. Imagina a los aztecas transformando sus cuerpos en lienzos vivos llenos de significado y color. Los tatuajes y el maquillaje eran prácticas artísticas y espirituales que adornaban tanto a hombres como a mujeres en la antigua civilización azteca. Los guerreros, por ejemplo, lucían intrincados tatuajes que contaban historias de valentía y logros en combate. Las mujeres, por otro lado, utilizaban maquillaje hecho de pigmentos naturales como la cochinilla y minerales para realzar su belleza. Las representaciones de dioses y símbolos sagrados decoraban sus rostros y cuerpos, conectándolos con lo divino. Estas expresiones artísticas no eran meramente estéticas, también cumplían funciones rituales y espirituales. Los tatuajes y el maquillaje eran manifestaciones visuales de la identidad, estatus social y conexión con el mundo espiritual, creando un hermoso collage cultural que reflejaba la riqueza y la diversidad de la sociedad azteca. La caída de Tenochtitlán, la joya del Imperio Azteca, marcó un capítulo trascendental en la historia. En 1521, Hernán Cortés y sus tropas españolas, aliados con pueblos indígenas resentidos por el dominio azteca, sitiaron la ciudad. El asedio fue brutal y estratégico, con los españoles utilizando tecnología avanzada, como cañones y caballos, para superar las defensas aztecas. El último emperador azteca, Cuauhtémoc, lideró una valiente resistencia, pero la superioridad militar y las enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, llevaron al colapso de la ciudad. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó y con ella el imperio azteca se desmoronó. Este trágico episodio no solo simbolizó la conquista europea en América, sino también la intersección de dos mundos, con consecuencias culturales y sociales profundas y duraderas. La caída de Tenochtitlán alteró irrevocablemente el curso de la historia mesoamericana y marcó el comienzo de la colonización española en la región. Con la caída de Tenochtitlán ante los conquistadores españoles en 1521, damos por concluido este iceberg. La herencia artística, arquitectónica y cultural de los aztecas sigue fascinando en la actualidad. Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte. Te ha hablado el Pontífice y te agradezco tu atención. Hasta luego.